Saludos. En este tercer video de electrostática quiero explicarles problemas de aplicación de leyes de Newton, pero en una configuración de cargas en R2. Entonces supongamos que tenemos tres cargas ubicadas en los vértices de un triángulo rectángulo como se muestra en pantalla. He colocado una carga roja, una amarilla y una azul. Carga 1, 5 microcoulombios positiva. Carga 2, 8 microcoulombios también positiva. Y carga 3, 1 microcoulombio también positiva. Las tres positivas. La idea es determinar la fuerza eléctrica resultante sobre cada una de las cargas. En este primer ejemplo vamos a determinar la fuerza eléctrica resultante sobre la carga azul. Tengamos en cuenta que la separación entre la carga roja y la amarilla es 5 centímetros. Eso hay que llevarlo a metros. Entre la azul y la roja 12 centímetros. Y la diagonal de la amarilla al azul debemos hallar esa distancia por el teorema de Pitágoras, aplicando 5 cuadrados más 12 cuadrados y utilizar el teorema de Pitágoras en forma correcta allí. Entonces, para el caso de las cargas como tal, como todas son de igual signo positivas, ellas se ejercen fuerzas de repulsión entre sí. Por ejemplo, entre la carga 1 y la carga 3 se ejercen fuerzas de repulsión. La carga amarilla empuja al azul hacia acá. Aquí está la fuerza amarilla, la fuerza 1, 3, que es la 1 sobre la 3. Y la fuerza 3 sobre la 1 es la 3, 1 de esta fuerza azul. Estas fuerzas son de igual magnitud porque están dadas a lo largo de esa misma línea de acción y son fuerzas de repulsión. La carga 3 con la carga 2 se ejercen también fuerzas repulsivas. Esta roja y azul que están aquí. La azul es la fuerza que le ejerce la carga 3 a la 2. Aquí está, carácter repulsivo hacia el eje X negativo. Y la fuerza roja, este vector rojo, es la fuerza que le hace la 2 a la 3 como tal. Va hacia el eje X positivo. Y de igual forma, entre la amarilla y la azul se ejercen también fuerzas de repulsión. La amarilla le ejerce una fuerza hacia el eje X negativo a la carga 2, carga 1, la fuerza 1, 2. Y la roja le ejerce una fuerza hacia el eje Y positivo, llamamos la fuerza 2, 1. Son también fuerzas de igual magnitud. Entonces, como pueden ver aquí, existen tres parejas de fuerzas. Nuestro problema, pues, primero se limita a determinar la fuerza eléctrica sobre la carga azul, sobre esta carga. Entonces, vamos a centrar la atención solamente aquí sobre la carga 3. Sobre la carga 3 se ejercen fuerzas 2, 3, que es la fuerza roja, va hacia el eje X positivo, y la fuerza mostaza o amarilla, que es la fuerza 1, 3, la que le ejerce la carga 1 a la carga 3. Los valores de ellas son 5 microcoulomb, que son 5 por 10 a la menos 6, 1 microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6, y 8 microcoulomb, que es 8 por 10 a la menos 6. Es bueno tener identificado allí las expresiones en forma correcta. En las distancias les decía que eso hay que pasarlo a metros. 5 centímetros entre 100, 12 entre 100 da 0,12 metros y 0,05 metros. La diagonal, la distancia diagonal que está entre la amarilla y la azul, la podemos hallar primero. Si no queremos pasarlo a metros, lo hallamos en centímetros. 5 al cuadrado 25, 12 al cuadrado 144, 144 más 25. A esa suma le sacamos raíz y encontramos que es 13 centímetros. O pasándolo enseguida, 0,13 metros, que es el valor correcto a utilizar cuando calculemos la fuerza esa 1, 3 y 3, 1. Bien, entonces para el caso de determinar la fuerza eléctrica sobre la carga azul, sobre la carga 3, entonces determinamos primero las magnitudes, la fuerza 2, 3 y la fuerza 1, 3. La fuerza 2, 3, carga 2 por 3 entre distancia al cuadrado. No olvidemos la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. La carga 2 vale 8 por 10 a la menos 6. La carga 3 vale 1. La carga 1, 5. La carga 3 vale 1. Y las separaciones entre la 2 y la 3, no olvidemos, de la 2 a la 3. De la 2 a la 3 hay 12 centímetros y de la 1 a la 3, 13 centímetros, que es lo que aparece aquí en pantalla. No olvidemos pasarlos a metros. Haciendo los procesos en la calculadora en forma correcta, voy a trabajarles de la 1, 3, 9 exponente 9
por 5 exponente menos 6 por 1 exponente menos 6 entre 0.13 o 0.13 al cuadrado. Aquí tenemos entonces 2.66 newton, que es el valor de la fuerza 1.3, y la fuerza 2.3, 5 newton. Eso por un lado. Hemos encontrado las magnitudes de esas fuerzas como tal. Después de haber encontrado la magnitud de las fuerzas, observen que la fuerza mostaza, la fuerza amarilla, mostaza o amarilla como quieran llamarla, se encuentra en el cuarto cuadrante. Miren que está en el cuarto, pues aquí trazamos un plano cartesiano, observamos que esa fuerza está en el cuarto cuadrante. Como está en el cuarto cuadrante, utilizando la parte vectorial, observamos que esa fuerza 1.3 forma una componente 1.3x hacia el eje X positivo, porque es el cuarto cuadrante, y 1.3y hacia el eje Y negativo, precisamente porque se trata de ese cuadrante que tiene componentes positivo X y negativo Y. Entonces esas dos componentes debemos determinarla usando las razones trigonométricas seno y coseno. Recuerden que seno es opuesto hipotenusa y coseno adyacente hipotenusa. Entonces eso es lo que vamos a utilizar aquí y lo que hay que hacer en casos donde una fuerza se encuentre postrada en alguno de los cuadrantes. Miren que aquí en este caso esa fuerza se encuentra en el cuarto cuadrante como tal, y ese cuadrante nos va a dar los signos de las dos componentes. Entonces en el caso de seno, permítanme y traigo la imagen acá para que hablarles en propiedad. Entonces aquí seno de teta sería fuerza 1.3y opuesto sobre hipotenusa, que es 1.3. Luego 1.3, fuerza 1.3 que está dividiendo pasa a multiplicar, nos queda que fuerza 1.3y es fuerza 1.3 por seno de teta. Entonces en la figura fuerza 1.3y es 2,66 por seno de teta. En la figura seno de teta es este ángulo de aquí, que es este mismo vértice aquí por ser opuestos al vértice. Entonces en este triángulo grande que está aquí, seno de teta lo tomamos de la siguiente forma: seno es opuesto, que es 5, sobre hipotenusa, que nos dio 13. Entonces 5 sobre 13 es seno. Eso es lo que aplicamos aquí, 5 centímetros sobre 13 centímetros. Efectuamos la multiplicación de 2.66 por 5 entre 13 y eso nos da 1,02, la componente 1.3y. De igual forma encontramos la componente x, o en forma semejante. Aquí está. Entonces en la figura coseno de teta es adyacente 1.3x. El adyacente es el que está pegado al ángulo. Ustedes deben manejar esa situación y detectar bien quién es el cateto adyacente, que es el que está siempre pegado con el ángulo, y el opuesto el que está al frente como tal. Entonces coseno adyacente 1.3x sobre la hipotenusa, que es 1.3. Nuevamente despejamos y nos queda f1.3x como f1.3 por coseno de teta. Aquí f1.3 2.66 coseno de teta. Nuevamente miramos en la figura que es igual coseno de teta. Coseno ahora acá en el triángulo grande es adyacente, que es 12 sobre hipotenusa, que nos dio 13. 12 sobre 13, que es este valor de acá. Entonces eso es lo que tenemos aquí. 2.66 por 12 entre 13, eso nos da 2,45 newton. Tenemos las dos componentes x y y. Ahora lo que toca determinar o hacer es sumar las fuerzas tanto en el eje x como en el eje y. Observemos aquí esta parte de la figura y nos damos cuenta que en el eje x encontramos dos fuerzas. Esta roja, que es la fuerza 2.3 positiva, y esta verdecita delgada que está aquí, que es la 1.3x. Entonces aquí en el eje x sumamos estas dos fuerzas positivas, y en el eje y solamente encontramos una fuerza, que es esta que está aquí, 1.3y negativa. Entonces la suma de fuerza en el eje y solo es una fuerza. Entonces eso es lo que aplicamos acá al final del trabajo. Aquí está, sumatoria de fuerzas en x es la 2.3 que es positiva y la 1.3 que es positiva. Una nos dio 5, la otra 2.45. Eso nos da 7,45 newton, la sumatoria de fuerzas en x, o sea la resultante en x 7,45. Y en y
Les decía que solamente hay una, que es 1,3Y y es negativa, y le anteponemos el menos 1,02 newton, porque eso nos dio el valor de la 1,3Y. Después que ya tenemos la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y, pues armamos simplemente el vector colocando de primero la componente X, 745, y porque Y es un vector, perdón que se me desplazó aquí, Y es un vector unitario en la dirección del eje X, y menos 1,02 J, porque J es un vector unitario en la dirección del eje Y. Ya esto es el vector resultante como tal, ese es el vector resultante. Ahora nos hace falta encontrar la magnitud de ese vector. Esa magnitud del vector la hallamos por Pitágoras. Como esto es componente X y esto es componente Y, pues eso nos está armando un triángulo rectángulo. Aplicar el teorema de Pitágoras simplemente es la componente X al cuadrado, 745 al cuadrado, y la componente Y al cuadrado, menos 102 al cuadrado. Esos dos cuadrados se deben sumar. Al resolver los dos cuadrados, recuerden que esto aquí nos va a dar positivo, porque está al cuadrado. Eso nos da 56, 54, le sacamos raíz a esa suma de cuadrados y nos da 7,56 newton, que es la magnitud del vector resultante. Finalmente nos hace falta encontrar el ángulo entre el ángulo o la dirección del vector resultante. ¿Cómo lo hallamos? Lo hallamos por arco tangente. Ese ángulo lo vamos a llamar beta. Entonces, arco tangente ¿de quién? De la componente Y entre la componente X. La componente Y nos dio negativa, menos 1,02 entre 7,45, que es la componente X. ¿Cómo hacen esto? En la calculadora. En esta calculadora completa. Entonces escriben menos, con el menos de paréntesis, 1,02 entre 7,45. Dan igual, dividen. Eso da menos 0,13. Después que dividen, le dan shift tangente para encontrar el inverso de la tangente y le damos igual enseguida. Y eso nos está dando un ángulo de menos 7,79 grados. Un ángulo negativo. ¿Qué significa eso en ese ángulo negativo de menos 7,79? Que ese ángulo está dado negativamente, o sea, a favor de las manecillas del reloj, o sea, está en el cuarto cuadrante la fuerza resultante. Bien, chicos, hasta aquí la explicación de este ejemplo sobre la carga azul. Ahora vamos a explicarles sobre la carga amarilla, sobre la carga que está en la parte superior, que es la carga 1. Como se trata de la misma figura, el mismo triángulo rectángulo, pues no tengo que indicarles las distancias, no tengo que dibujar las fuerzas, ya están dibujadas, pero sí observar que la fuerza 3,1 ahora se encuentra en el segundo cuadrante. Miren que se encuentra en el segundo cuadrante. Esta fuerza 3,1 tiene componente X negativa y componente Y positiva, porque eso lo indica el segundo cuadrante como tal, y debemos hallar esas componentes. Primero que todo, hallemos fuerza 3,1 y fuerza 2,1. Las magnitudes. Recuerda que ya tenemos la 1,3, entonces tenemos la 3,1, que es la misma fuerza. No hay por qué volver a hacer el cálculo, sin embargo, aquí yo les dejo el cálculo de la fuerza 3,1, que es la misma fuerza 1,3. Aquí está el mismo cálculo, que nos da 2,66. Y de la fuerza 2,1, 9 por 10 a la 9, la constante. La carga 2, que vale 8. La carga 1, que vale 5. La distancia entre la 2 y la 1 es 5 centímetros, que pasados a metros, 0,05 metros. Hacemos los productos y la división al cuadrado de la distancia, y nos da que la fuerza 2,1 es 144 newton, una fuerza muy grande. Y la 3,1, repito, 2,66. Procedemos entonces a hallar las componentes. Una vez que hallemos las magnitudes, hallamos las componentes de la fuerza 3,1 X y 3,1 Y. Nuevamente aquí, seno, permítanme para mostrarles la figura. Tengo que trabajar siempre de la mano con la figura para que ustedes me entiendan mejor. Seno de teta, seno será F3,1Y sobre la hipotenusa, que es F3,1. Aquí está. Nuevamente se despeja F3,1Y igual a F3,1 por seno de teta. Recuerden que esto está dividiendo y pasa a multiplicar. Reemplazamos 2,66 por seno de teta, pero seno es opuesto hipotenusa. Para ahí usamos el triángulo opuesto hipotenusa, 5 sobre 13.
eso nos va a dar el mismo valor, 1,02. Pero observen que aquí en este caso va a ser positivo. Eso para la componente en el eje Y. Y para la componente en el eje X, el mismo tratamiento. Coseno de teta adyacente 3,1x sobre 3,1. Nuevamente 2,66, la fuerza 3,1 por coseno 12 sobre 13. 2,45 newton. ¿Listo? Ya tenemos las componentes, ya tenemos todas las magnitudes de las fuerzas. Aplicamos sumatoria de fuerzas. En el eje X, aquí en el eje X, solamente hay una fuerza y es la fuerza 3,1x negativa. Así que cuando apliquemos suma de fuerzas en el eje X, solamente tenemos a la 3,1x. Y en el eje Y, pues existen dos fuerzas en el eje Y. Esta rojita, la 2,1 positiva, y esta azulita que está aquí, la 3,1y también positiva. Entonces, aplicando sumatoria de fuerzas en el eje X, les decía que solamente está una en el eje X, la 3,1x que nos dio menos 2,45 newton. Y las fuerzas en el eje Y, la 2,1 y la 3,1y, que es 144 y 1,02. Al sumarlo nos da 145,02 newton. Aquí me faltó la unidad como tal, newton. Después que tenemos las dos componentes, procedemos a armar el vector resultante X y Y. Aquí está. La de X nos dio menos 2,45 en dirección Y, y Y más 145 en dirección J. Ese es el vector resultante. La magnitud por Pitágoras. La componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado. No olviden encerrar al cuadrado cada expresión, cada número, y eso nos da una suma, la cual le debemos sacar raíz cuadrada. Hagan correctamente eso. Si quieren, dan raíz, abren paréntesis, escriben 2,45, no escriban menos, porque eso al cuadrado va a dar positivo. Así, 2,45 al cuadrado más 145,02 al cuadrado, y luego cierran, porque si no dan cerrar, estarían haciendo la raíz apenas al primer número. Entonces hay que abrir el paréntesis al comienzo y cerrarlo al final para que se cumpla la raíz a la suma de los cuadrados y le dan igual. Miren, perdón, aquí se me escapó aquí. Permítanme nuevamente hacer el trabajo. 2,45 al cuadrado más 145, aquí fue que tuve el error, 0,02, aquí está al cuadrado, y ahora sí cierro. Aquí está 145 que había escrito mal en la calculadora. Entonces le damos igual. 145,04 sería la magnitud del vector resultante. Aquí está. Entonces ya con la magnitud procedemos a hallar entonces la dirección, que es dividir la componente Y entre la componente X y luego aplicarle chic tangente, es decir, aplicar arco tangente o la inversa de la tangente para hallar la dirección. Componente Y es negativa, componente X 145, hacemos la división y eso nos da menos 0,96 grados. Es un ángulo muy pequeñito, significa que está muy pegado aquí por debajo del eje X. Muy pequeñito, así hacia arriba, perdón, hacia arriba del eje X, porque es negativo. Y nos dio X negativo y Y positivo, o sea que está en el segundo cuadrante del vector resultante. Y por último, el ejemplo que último quiero indicarle eso de la carga roja, sobre la carga que está en la parte inferior derecha. Ya las fuerzas están trazadas, la fuerza 1,2, la fuerza 3,2. Tenemos la fuerza 2,1, entonces tenemos la fuerza 1,2 que nos dio 144, aquí están calculadas, que da la misma fuerza. La misma fuerza 1,2 es la misma fuerza 2,1, son las mismas cargas, la misma distancia, 144. Y la fuerza 3,2, pues la distancia era 12 centímetros. La fuerza 3,2 también la habíamos encontrado, 5 newton, que es la misma fuerza 3,2. Esas fuerzas ya están encontradas por los dos ejemplos anteriores. En este caso, observen que no hay ningún vector, no hay ninguna fuerza ubicada en ningún cuadrante. La fuerza azul está en el eje X negativo, pero no está en ninguno de los cuadrantes como tal.
La fuerza mostaza o amarilla está en el eje Y negativo, no está postrada en ningún cuadrante, como lo está aquí la fuerza 1,3 que está en el cuarto cuadrante, como lo está la fuerza 3,1 que está en el segundo cuadrante. Pues aquí en estos casos, cuando nos queden todas ubicadas exactamente en un semieje, entonces no hay por qué aplicarle ni seno ni coseno, sino que hacemos directamente la sumatoria de fuerzas tanto en X como en Y. En X solamente estará la fuerza 3,2, que es esta azul, que es negativa, y en Y la fuerza 1,2, que es también negativa. Entonces, simplemente en el eje X la fuerza 3,2 menos 5, y en el eje Y la fuerza 1,2 menos 1,44. Armamos el vector, componente X, dirección Y, componente Y en dirección J. Hallamos la magnitud, la X al cuadrado más la Y al cuadrado, 25 y 144 al cuadrado, lo que dé, y todo eso le sacan raíz cuadrada, nos da 144,08 la magnitud. Y la dirección, la componente Y entre la componente X, recuerden que ambas son negativas, menos entre menos da más. Eso nos está dando a nosotros, ya les digo, permítanme aquí, 144 entre 5. Chip tangente, perdón, igual, permítanme, 144 entre 5, chip tangente, nos da 88,01 grados. Es un ángulo positivo, significa que va contrario, me decía el reloj, o sea que está postrado más cerca de la carga 1,2. Ambas nos dan negativa, significa que está en el tercer cuadrante, negativo, negativo. Miren que las dos componentes nos dieron negativas, menos 5 y menos 144, significa que ese vector resultante está en el tercer cuadrante. Bueno, jóvenes, hasta aquí esta explicación muy nutrida de cómo hallar la fuerza resultante cuando las cargas no se encuentran alineadas, sino formando una figura como un triángulo, y más adelante pues les puede aparecer figuras parecidas a eso y ustedes puedan resolver este tipo de situaciones. Bien, espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal.